Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis estimados alumnos. Bienvenidos a este tutorial titulado Comparación entre enlaces químicos. Muy bien, pues comencemos. Los enlaces que hemos revisado es el enlace iónico, el covalente no polar y el covalente polar. Y empecemos hablando de qué sustancias vamos a ocupar para compararlos. En este caso va a ser el cloruro de sodio, el cloro molecular y el ácido clorhídrico. Observen que son compuestos que presentan al cloro y aquí en este caso el cloro va a poder presentar los tres tipos de enlace. Bien, para el caso del enlace iónico, un metal siempre va a participar junto con un no metal. El metal, en este caso, elegía al sodio, es un elemento donador de electrones, mientras que el no metal tiene la capacidad de recibir electrones. El metal sodio le va a donar su electrón al no metal, en este caso es el cloro, y esto va a hacer que el último nivel de energía del sodio esté completo con 8 electrones y también el último nivel de energía del cloro va a estar completo con 8 electrones. Esta transferencia hace que el sodio, al perder una carga negativa, al ganar sus protones del núcleo, adquiera una carga positiva de +1, lo que lo convierte en el catión sodio. Mientras que el cloro, al recibir un electrón, que es una carga negativa extra, pues se convierte en anión fluoruro con carga -1. Y bueno, esta sería la representación de cualquier compuesto iónico empleando precisamente el modelo de Bohr. Para el caso del covalente no polar, pues aquí podemos ver nuevamente al cloro, que le hace falta un electrón para estar completo, y pues otro cloro idéntico lo comparte para que ambos tengan completo su octeto. Y esta es la representación del modelo de Bohr para el cloro molecular. Para el caso del ácido clorhídrico, pues lleva hidrógeno. Ustedes se dan cuenta que el hidrógeno le hace falta un electrón para completar su único nivel de energía que tiene y se completa con cloro y el cloro también se completa con el electrón del hidrógeno. Así lo están compartiendo. Entonces, quiero que vean, en el iónico hay transferencia de electrón de un metal a un no metal. Se están dibujando por separado, luego se acercan, pero se acercan debido a la carga, no se pintan las órbitas una al lado de la otra. En el covalente no polar, entonces en ambos covalentes vamos a ver que se tienen que dibujar las órbitas pegaditas para que se observe precisamente que comparten los electrones de valencia, covalencia. Y en el caso específico del covalente polar, nos vamos a dar cuenta que uno de los átomos participantes tiene más electrones a su alrededor, lo que hace que tenga una densidad de carga negativa. Y el otro lado de la molécula tendría la densidad de carga positiva, en este caso el hidrógeno. Y esa es la gran diferencia entre el covalente no polar y el covalente polar. Vean que en el covalente no polar los electrones de este lado de la molécula son los mismos que de este lado, mientras que en esta molécula del ácido clorhídrico vemos muchos más electrones del lado del cloro que del hidrógeno. Por eso se forma esta polaridad, por eso se llama enlace covalente polar. Y bien, pues todo esto fue con el modelo de Bohr. Hagamos la misma comparación, pero empleando ahora al modelo de Lewis o Lewis. En el caso del enlace iónico, estamos pintando exclusivamente los electrones de valencia y nuevamente el sodio le va a donar su electrón al cloro. Al hacerlo, el sodio adquiere carga positiva y el cloro carga negativa, lo que logra la atracción, una muy fuerte atracción entre el catión sodio y el catión cloro, y esto forma el cloruro de sodio. En el enlace covalente no polar, pues estamos dibujando todos los electrones de valencia del cloro, de este cloro, luego vemos este otro cloro con todos los electrones de valencia y los vamos a dibujar pegados compartiendo un par de electrones. ¿Ok? Esto es el enlace covalente no polar. Y para el enlace covalente polar, pues estamos dibujando todos los electrones de valencia del cloro y el electrón de valencia del hidrógeno. Podemos darnos cuenta que también están compartiendo un par de electrones. La diferencia entre el covalente no polar y el polar lo explicamos aquí con Lewis. Otra vez, los mismos electrones de un lado de la molécula, los mismos electrones del otro lado. En el caso del ácido clorhídrico no es lo mismo, podemos ver muchos más electrones del lado del cloro, por lo que ese lado de la molécula adquiere una densidad de carga negativa. Es una carga muy pequeña, pero muy importante para la reactividad química y para el enlazamiento o la atracción intermolecular.
Entonces aquí del lado del hidrógeno se forma la densidad de carga positiva. En el caso del enlace iónico, la estructura siempre va a ser cristalina, siempre va a estar formando cristales. Para el caso del covalente no polar y del covalente polar, pues le llamamos fórmula desarrollada, y la fórmula desarrollada la vamos a representar ocupando los pares de electrones que están compartiendo como una línea. Por esa razón, el cloro se une a cloro a través de una línea, y eso va a representar el par de electrones que están compartiendo. Como aquí en el ácido clorhídrico también se está compartiendo un par de electrones, pues vamos a dibujar al hidrógeno, al cloro, unidos mediante una línea. Para la fórmula molecular o fórmula mínima, nos damos cuenta que para un sodio se requiere un cloro, por lo tanto esa sería la fórmula molecular o fórmula mínima. Siempre vamos a dibujar en esta fórmula el que tiene la tendencia de la carga positiva primero, en este caso el sodio, y el que tiene la tendencia de la carga negativa a la derecha. Entonces izquierda y derecha, primero y segundo lugar. En el cloro molecular pues no hay ninguna, como es la misma carga, pues nada más ponemos Cl2. Y para el caso del ácido clorhídrico, nuevamente primero el hidrógeno, que es el que tiene la densidad de carga positiva, y después al cloro, que es el que tiene la densidad de carga negativa. ¿Ok? Muy bien. Esto fue para las fórmulas o formas de representación para cada uno de los enlaces estudiados. Pasemos a analizar una tendencia importante de la tabla periódica que nos va a permitir también comprender algunas de las propiedades de los enlaces. En este caso me voy a referir primero al tamaño atómico. Ustedes pueden ver ahí al hidrógeno y a la derecha pueden ver al helio. El helio es ligeramente más pequeño que el hidrógeno y ahorita explicamos por qué. Si pasamos al segundo periodo tenemos al litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, y se dan cuenta que en la medida en la que avanzamos hacia la derecha en este periodo, pues estamos viendo cómo disminuye el tamaño del átomo. ¿Cuál es la razón? Fíjense que en la medida en que incrementa el número atómico y por lo tanto están incrementando la cantidad de electrones, pues el átomo se va haciendo más pequeño. Razón: la carga o la fuerza de atracción. Aquí tenemos 3 partículas positivas y 3 partículas negativas. Aquí incrementamos en 1. 4 partículas positivas y 4 partículas negativas se atraen un poquito más fuerte que en el caso del litio, y en la medida que vayamos avanzando en la cantidad de cargas positivas y cargas negativas que ponemos, es decir, protones y neutrones, el átomo se va compactando porque hay más atracción. Hay más atracción entre 10 cargas positivas y 10 cargas negativas que entre 3 y 3. Por esa razón, mientras más avanzamos a la derecha, el tamaño del átomo va a disminuir. Vamos al periodo 3 y empezamos con el sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Y de igual forma encontramos el mismo fenómeno, que cada vez que aumentamos el número de protones y el número de electrones, se va disminuyendo el tamaño del átomo. Por lo que podemos concluir que el elemento más pequeño de la tabla periódica va a ser el helio. Bueno, muy aproximado al neón. Y el elemento más grande de la tabla periódica será el que se ubique en la parte izquierda y hasta abajo, en este caso la parte inferior izquierda, que tendríamos que ir hasta el periodo número 7 y nos encontraríamos al francio. Ese sería el elemento más grande que tenemos en la tabla periódica. Y en este caso, mientras más a la derecha y más arriba este elemento, va a ser más pequeño. Bien, esto nos permite pasar a otra tendencia química de la tabla periódica. Encontramos en la tabla periódica que es la electronegatividad. Y su concepto es la tendencia o capacidad de un átomo en una molécula, es decir, cuando están formando enlaces, para atraer hacia sí los electrones. Bueno, imaginemos que pasa un electrón por aquí. Y si analizamos en primer lugar al segundo periodo y hacemos que pase un electrón aquí cerca del segundo periodo, pues vencemos si el litio sería capaz de atraerlo.
Y pues nos damos cuenta, si recordamos, el litio tiene la tendencia a donar electrones. Entonces él no quiere un electrón, él quiere deshacerse del que tiene para tener completo su primer nivel. Entonces los metales alcalinos prácticamente son donadores de electrones, por lo tanto no lo consideraríamos electronegativo. Pasamos al berilio y nos damos cuenta que tiene dos electrones que puede donar, por lo tanto tampoco quisiera tener un electrón. Si pasa un electrón por aquí y llegamos al caso del boro, el boro tiene 3 electrones de valencia, por lo tanto, si pasa un electrón por acá, pues él no lo va a querer porque tiene 3 electrones que va a donar, porque todavía está lejos de completar su segundo nivel de energía. Para el caso del carbono, pues él ya está a la mitad, entonces él ya sería un poco electronegativo, ya estaría queriendo al electrón. Si pasamos al nitrógeno, el nitrógeno ya desea completar su octeto porque ya está cerca de completarlo, entonces sí va a atraer a un electrón fuertemente, por lo tanto ya consideramos al nitrógeno electronegativo. ¿Qué pasará con el oxígeno? Pues todavía un poquito más electronegativo, ahorita explicamos por qué un poquito más, y el flúor también está buscando. Entonces estos elementos ya son un poquito más electronegativos, siendo los más electronegativos de este periodo estos últimos 3, porque ya les hace falta poquitos electrones para completar su segundo nivel de energía. Ahora, entre los 3, ¿cuál será más electronegativo? Pues sería definitivamente el flúor. ¿Por qué razón? Porque vean que el flúor es más pequeño. Entonces aquí el tamaño está importando porque mientras más cercana esté su último nivel, estarían más cerca del núcleo y el núcleo tendría más poder de atraer a los electrones. Por lo tanto, él atraería un electrón más fuerte que él y él un poquito más fuerte que él. Por lo tanto, el más electronegativo, es decir, el que atrapa electrones o requiere electrones o acerca a los electrones más fácilmente desde su núcleo, sería el flúor, que es considerado el elemento más electronegativo en la tabla periódica. ¿Qué pasa con el neón? Pues el neón no quiere electrones porque ya tiene completo su último nivel de energía, por lo tanto ya no lo vamos a considerar electronegativo. Si analizamos el periodo 3, pues igual nos damos cuenta que el sodio tiene un electrón de valencia, lo va a donar. El magnesio también tiene 2 electrones, dona. El aluminio es donador. El silicio, pues ya igual que el carbono, tendría la misma tendencia a aceptar ya algunos electrones, por lo tanto es considerado ya medio electronegativo. Y nuevamente estos 3 que les hace falta ya pocos electrones para completar su tercer nivel, en este caso sería el tercer nivel de energía, pues van a querer electrones. Entonces ellos 3 también serían electronegativos, repitiendo que el más electronegativo de este periodo sería el cloro, porque es más pequeño y su núcleo tiene mayor influencia sobre los electrones de valencia que él. Entonces, ahora cuando comparamos entre los dos periodos, al igual que el tamaño, bueno, aquí voy a regresar a hablar un poquito del tamaño, fíjense que entre el flúor y el cloro, ¿cuál es más grande? Pues va a ser más grande el cloro. ¿Por qué va a ser más grande el cloro o por qué son más grandes todos los elementos mientras avanzamos hacia abajo en la tabla periódica? Pues por la simple y sencilla razón de que tienen un nivel de energía más, ¿no? Entonces aquí tenemos 2 niveles, 3 niveles y mientras más avancemos hacia abajo de la tabla periódica vamos a llegar hasta el séptimo nivel, por lo tanto más abajo en la tabla estarán los elementos más grandes. ¿Ok? Ahora, ¿quién va a atrapar más fácilmente a un electrón? Regresamos al tamaño. El que va a atraer más fácilmente electrones hacia su núcleo sería el flúor porque tiene más influencia sobre los electrones de valencia que el caso del cloro. Entonces, el primer lugar en la tabla periódica sería el flúor y hubo un personaje que generó la tercera revolución de la química que se llamó Pauling. Entonces, este personaje se puso a hacer mediciones de las propiedades físicas y químicas de los elementos y llegó a esta tabla con estos propios valores de él, que se llama valores de electronegatividad y precisamente son valores como los encontró Pauling, es la escala de electronegatividad de Pauling, donde podemos ver precisamente ya un número asociado a la electronegatividad y podemos corroborar nuevamente que el flúor está teniendo el mayor valor de electronegatividad porque el oxígeno es el segundo lugar y pues eso lo podemos ver aquí, que el oxígeno que tiene es pequeño, incluso es más pequeño que el
cloro, por lo tanto, pues sí tendría el segundo lugar de electronegatividad, tal cual ya lo podemos ver aquí en esta tabla periódica que tiene los valores de electronegatividad. Muy bien, y esto nos va a permitir seguir comparando las propiedades entre los enlaces químicos. Entonces, aquí están. Vamos a analizar quiénes participan primero, recordando que en el iónico un metal y un no metal, en el covalente no polar solo no metales y en el covalente polar también no metales. ¿Cómo completan su octeto? En el iónico ya vimos que el metal dona electrones y el no metal los recibe. En el covalente no polar van a compartir electrones de valencia, al igual que en el covalente polar. En ambos casos se van a compartir electrones de valencia. ¿Cuál es la diferencia de electronegatividad? Esta es una propiedad importante para distinguir qué tipo de enlace es. La diferencia de electronegatividad en los iónicos es mayor a 1.7. En los covalentes no polares es entre 0 y 0.4 y los covalentes polares son menores a 1.7. Entonces vamos a hacer aquí algunos ejemplos con las moléculas que ya hemos utilizado. Utilizamos al cloruro de sodio. Entonces nos vamos a la tabla, identificamos dónde está el sodio, dónde está el cloro, traemos esa información. El sodio tiene un valor de 0.9 y el cloro de 3. Hacemos la diferencia para conocer la diferencia de electronegatividad. Restamos 3 menos 0.9, nos da un valor de 2.1 y se cumple la regla que sea mayor a 1.7 la diferencia de electronegatividad entre los átomos participantes. Para el caso del covalente no polar, pues nos damos cuenta que es cloro y es cloro unido a cloro para utilizar en este caso como ejemplo. Entonces el cloro ya lo tenemos por aquí su valor, entonces simplemente copiémoslo dos veces porque es cloro unido a cloro y la diferencia de electronegatividad sería 3 menos 3 y esto da 0 que se cumple con el valor de electronegatividad que es de 0 a 0.4 para el covalente no polar. Para el caso del covalente polar, pues ya vimos que es menor a 1.7. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos como ejemplo al ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué elemento necesitamos traer? ¿Qué dato? El del cloro y el del hidrógeno. Vamos a la tabla, veamos que el valor del hidrógeno es 2.1. Traigámoslo. Y entonces hagamos la diferencia para encontrar el cambio de electronegatividad. Este símbolo significa cambio. El cambio de electronegatividad o diferencia de electronegatividad es 3 menos 2.1 igual a 0.9 y si nos damos cuenta que el valor es menor a 1.7 y esta sería cómo utilizar la electronegatividad para identificar el tipo de enlace que se está llevando a cabo. Ok, continuemos con los mismos ejemplos para las mismas moléculas, cloro de sodio, cloro molecular, ácido clorhídrico y veamos que los estados de agregación para los iónicos son principalmente sólidos. Los covalentes no polares son gaseosos, aunque hay algunas excepciones importantes como el diamante. En el caso del covalente polar, pues existen en los tres estados de agregación sólidos, líquidos y gases. Pero para los casos que tenemos aquí, cloruro de sodio es sólido, el cloro molecular es un gas, el ácido clorhídrico es un líquido. ¿Ok? Entonces continuemos con las propiedades, hablemos de los puntos de fusión y ebullición. Es de esperarse que si es un sólido, pues su punto de fusión y ebullición sea elevado. Para el caso del ejemplo del cloro de sodio, el punto de fusión, es decir, para que el cloro de sodio se pueda hacer líquido, necesitamos calentar hasta 801 grados centígrados, mientras que el punto de ebullición, es decir, si queremos que el cloro de sodio se haga gas, necesitamos llegar a los 1465 grados centígrados. Para el caso de los covalentes no polares, son puntos de fusión y ebullición muy bajos. Les decía, hay excepciones, pero en este caso estamos utilizando al cloro como ejemplo y veamos qué tan bajos son. Fíjense que el cloro, de por sí, como son muy bajos, sus estados de agregación van a ser gaseosos y es de esperarse que sus puntos de fusión y ebullición tengan que ser muy bajos. Por ejemplo, el cloro existe en gas. Si lo queremos hacer líquido,
tendríamos que enfriarlo hasta frenar sus moléculas, así aquí están muy aceleradas, fíjense, frenar sus moléculas para llevarlo al líquido y eso va a requerir bajarlo hasta menos 34 grados centígrados. Y por otro lado, si lo quisiéramos hacer sólido, pues lo tenemos que enfriar mucho más, llevándolo hasta menos 102 grados centígrados. Y solo así existiría el cloro en estado sólido. Estos serían los puntos de fusión y ebullición muy bajos para el covalente no polar, en el ejemplo del cloro. Para el ácido clorhídrico, o bueno, en general para todos los covalentes polares, sus puntos de fusión y ebullición son bajos, pero más altos que los no polares. Entonces aquí vamos a ver el ejemplo. Para el caso del ácido clorhídrico, si quisiéramos llevarlo a... Este existe en estado líquido, está en este estado. Si quisiéramos convertirlo a sólido, es decir, llevarlo a su punto de fusión, tendríamos que enfriarlo hasta menos 26 grados centígrados. Y si queremos que se convierta en gas, pues le vamos a elevar muy poquito la temperatura. Recuerden que nosotros tenemos normalmente temperaturas que están entre los 20 y 25 grados en la temperatura ambiente, entonces le elevaríamos unos cuantos grados para llevarlo al estado gaseoso. Por eso decimos que son bajos, pero más altos que los no polares. Entonces, estos son los puntos de fusión y de ebullición en las propiedades de cada uno de los tipos de enlace y los compuestos que forman. Solubilidad en agua, el enlace iónico es muy soluble. Aquí encontré una animación muy bonita donde podemos ver a la molécula del agua como es polar. Va atrayéndose a cada ion, generando la interacción ion-dipolo precisamente de la molécula dipolar del agua. Entonces es una interacción entre un ion y un dipolo. Vean cómo se alinean las moléculas de agua por parte del oxígeno. Atrapan a un catión, a una carga positiva, mientras que del lado del hidrógeno atrapan a un anión, una carga negativa. Entonces, véanlo, aquí lo pueden observar, si lo van viendo con calma, y lo van a poder apreciar. Para el enlace covalente no polar, pues son poco o nada solubles en agua. En este caso estoy utilizando a los aceites como ejemplo, donde ustedes pueden ver cómo se separan en dos fases en esta mezcla. Pero, sin embargo, aceite con aceite sí se pueden disolver, porque ahí hay unas interacciones que no hemos revisado, fuerzas de Van der Waals que mantienen a las moléculas de los compuestos con enlaces covalentes no polares unidas. Para el caso del covalente polar, pues también son muy solubles en agua, porque aquí presentan una propiedad que se llama puente de hidrógeno. Normalmente los elementos electronegativos unidos a hidrógeno pueden tener interacción con moléculas de agua. Esta es una molécula, este es un azúcar, y este azúcar se disuelve en agua porque fíjense cómo se acercan las moléculas de agua. Esta interacción se llama dipolo-dipolo, y aquí podemos ver cómo el dipolo del agua se atrae al dipolo del azúcar y eso hace pequeñas interacciones, lo que hace que el azúcar se pueda disolver en agua, y esto hace que los compuestos covalentes polares sean solubles en agua precisamente. ¿Ok? Pasemos a la actividad química. La actividad química de los iónicos es muy alta si se encuentran disueltos en agua. La actividad de los covalentes no polares es de media a baja, tienen menos actividad, mientras que los covalentes polares presentan gran actividad química y también cuando se encuentran disueltos en agua tienen la misma actividad. Ok. Con respecto a la conductividad eléctrica, los iónicos pueden conducir la electricidad si están fundidos o disueltos en agua. Los covalentes polares no conducen la electricidad, mientras que los covalentes polares sí lo hacen también en disolución acuosa. Entonces, si tienes un compuesto iónico o un compuesto covalente polar, van a conducir la electricidad si se encuentran en disolución acuosa, es decir, si se encuentran en agua. Algunas características especiales del enlace iónico, recordarles que tienen forma de redes cristalinas geométricas. En este caso aquí podemos ver distintas redes que pueden hacer, pero todas tienden hacia figuras geométricas y hacia la formación de cristales. Para el caso, algunas características especiales del covalente no polar es que pueden presentar enlaces simples, dobles y triples. Aquí pongo al hidrógeno. El hidrógeno puede presentar un enlace simple.
es decir, entre dos hidrógenos comparten un par de electrones. Para que se dé la molécula de nitrógeno se requiere un enlace triple o este enlace que se llama triple, donde son 3 pares de electrones compartidos para que se pueda unir el nitrógeno a otro nitrógeno. Mientras que en el oxígeno se requieren 2 pares de electrones para compartir, es decir, eso es un enlace doble. En el enlace covalente no polar se presentan también varias moléculas que son diatómicas. Aquí voy a poner varios ejemplos. El hidrógeno, recuerden H2, nitrógeno N2, O2, F2, Cl2, Br2 y yodo 2. Entonces vamos a necesitar para hacer moléculas de hidrógeno 2 átomos de hidrógeno, para hacer moléculas de nitrógeno 2 átomos de nitrógeno. Y así todas estas requieren 2. Entonces por eso decimos que son moléculas diatómicas. Esto para el caso del covalente no polar, bueno, son casos específicos. Y pues bueno, esta es toda la información que tenemos con respecto a la comparación entre los enlaces químicos estudiados, y pues es un gusto saludarlos y estoy atento a sus dudas para resolver sus ejercicios.